Buenos días, respetado tutor. A continuación, le voy a sustentar el trabajo de la práctica alterna frente al COVID-19. Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez Álvarez, del grupo 60. Tutor práctica Jaime Luis Hernández Burgos y el tutor virtual Elder José Cortés Moyano. La introducción: con la realización del presente trabajo, nosotros como estudiantes lograremos aplicar en la práctica los fundamentos teóricos de la agroclimatología como herramienta para obtener una mejor producción agrícola. Se reconocerá la forma de medir variables climáticas y su incidencia en la fisiología de las plantas. El clima es un medio físico cuya influencia se puede sentir en las actividades agrícolas. El clima está sometido a variaciones bruscas en el tiempo y por lo tanto los efectos son visibles a corto plazo. Los objetivos: el objetivo general: analizar e interpretar los datos procedentes de la estación meteorológica para la planificación de diferentes actividades agropecuarias en la región. Los específicos: identificar cada uno de los instrumentos que se utilizan en la estación meteorológica, analizar los fenómenos meteorológicos y la incidencia del clima en la agricultura, conocer los fenómenos termodinámicos del aire y las condiciones que se conforman en las nubes. Para el escenario 1, teniendo en cuenta los grandes aportes de la electrónica en la medición de variables climáticas, las estaciones meteorológicas son cada vez más pequeñas. Por lo anterior, puede ser complejo comprender cómo funcionan los diferentes instrumentos de medición. La estación meteorológica. Una estación meteorológica es el lugar donde se realizan mediciones y observaciones puntuales de los diferentes parámetros meteorológicos, utilizando los instrumentos adecuados para así poder establecer el comportamiento atmosférico. Los instrumentos de medición que lo componen son: el psicrómetro. Es un instrumento formado por dos termómetros y tiene como función determinar la humedad relativa midiendo la temperatura ambiente y la temperatura de una fuente de agua en evaporización. Evaporación. El bulbo de uno de ellos está envuelto en un tejido que se mantiene siempre humedecido. El termómetro de bulbo seco se usa para medir la temperatura ambiente y el termómetro de bulbo húmedo, cubierto por una mecha de algodón que está en contacto con un depósito de agua, se utiliza para medir la diferencia de temperatura debido a la vaporización de agua alrededor del bulbo húmedo. La evaporación enfría el bulbo del termómetro de bulbo frío. Conociendo las temperaturas de ambos termómetros, la humedad relativa puede fácilmente determinarse mediante cartas psicrómetras, tablas o calculada mediante las expresiones correspondientes. Heliógrafo. Es un instrumento meteorológico cuya función es medir la duración e intensidad de los rayos solares a insolación. La insolación del suelo. Este aparato mide la cantidad de tiempo que el sol permanece en lugar durante el transcurso del día. El heliógrafo mide cómo avanza el sol y cuándo es tapado por las nubes, al igual que cuánto pegan los rayos a qué hora del día. Consiste en una esfera de cristal, la cual juega un papel de lente concentrada de la luz solar, que es concentrada y proyectada a una cartulina de su parte inferior. La cartulina se quema de acuerdo a la intensidad de la luz. El pluviógrafo es el aparato que mide la cantidad de agua caída y el tiempo en que este ha caído. Lo más importante de una precipitación no es solo la cantidad de agua recogida, sino el tiempo durante el cual ha caído. Así, el pluviógrafo sirve de determinar la hora de comienzo y de finalización de la precipitación, así como su intensidad, litros por metro cuadrado caídos en una hora, realizando una grabación automática de la precipitación. Anemómetro. Mide el recorrido del viento en kilómetros. Consta de 3 casquetes que giran al pasar el viento y a su vez registrando su velocidad. Tanque de evaporación. Sirve para medir el agua evaporada en milímetros. Consiste en un recipiente circular de chapa galvanizada o de acero inoxidable, colocando sobre una tarima de madera que tenga aberturas para una buena ventilación. Le acompañan como accesorios
principal es el sistema medidor compuesto de un pozo tranquilizante y un tornillo de gancho enroscado en su armadura y apoyado sobre el pozo tranquilizante. Su diámetro es de 1.20 y su altura de 25 centímetros. El tanque se llena de agua y se van tomando lecturas diarias de agua evaporada por medio de un parafuso micrométrico, puesto que la cantidad de evaporación es una función de la temperatura, humedad, viento y otras condiciones, con objeto de determinar la evaporación corrida. La temperatura máxima y mínima del agua y la velocidad del viento son normalmente registrados con la evaporación termohidrógrafo. Sirve para registrar automáticamente la temperatura y la humedad relativa. La medida de la temperatura se realiza por medio de un elemento bimetálico y la humedad relativa, por ejemplo, por un haz de pelo con tratamiento especial. Ambos valores se registran en una banda semanal. El conjunto medidor está formado por dos sensores, el de temperatura y el de humedad relativa, fijados a una columna. Para el escenario 2, las estaciones meteorológicas seleccionadas fueron las pertenecientes a la ciudad de Valledupar. La tabla 1 nos presenta las estaciones seleccionadas. En la número 98 y 99, el código 280-3503, la estación Alfonso López, municipio de Valledupar, departamento de Cesar, con una altitud de 138 metros sobre el nivel del mar. La estación número 99, código 280-3501, estación Villarrosas, municipio de Valledupar, departamento de Cesar, 70 metros sobre el nivel del mar. La recopilación de datos climáticos. La tendencia del cambio para la variable de precipitación acumulada en las estaciones meteorológicas seleccionadas se presentan a continuación. Acá tenemos en la figura según IDEAN 2020 las dos seleccionadas que están en el círculo rojo. La ciudad de Valledupar nos presenta, ahí vemos la altitud, la precipitación total al año, la tendencia acumulada anual, precipitación intensa, temperatura mínima y temperatura máxima. En la página de IDEAN se buscó la información solicitada para el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar. Los datos extraídos se presentan a continuación. En la tabla 2, la variación mensual de la temperatura y precipitación. Vemos los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. La variación mensual esperada para la temperatura. Ahí tenemos los datos. Y el índice de la precipitación mensual por año. En el punto 3, diagnóstico agroclimático del cultivo del maíz. El cultivo más representativo en la región es el maíz. Uno de los cultivos más representativos del departamento, el del Cesar, es el maíz. El maíz es una planta tipo fotosintético C4 que se desarrolla en una amplia gama de condiciones ambientales. De la siembra a la madurez requiere de 500 a 800 milímetros de agua, dependiendo de la variedad y del clima. Son periodos críticos por necesidad de agua. La germinación, primeras 3 semanas del desarrollo y el periodo comprendido entre 15 días y antes de los 30 días después de la floración. Se ha encontrado que si hay un estrés por falta de agua, el rendimiento final disminuye de 6 a 13% por día en el periodo alrededor de la floración y de 3 a 4% por día en los otros periodos. Junto con la luminosidad, la temperatura influye directamente sobre el periodo vegetativo del maíz. La temperatura óptima para la germinación entre 18 y 21 grados. No se presenta germinación por debajo de 10 grados centígrados. La temperatura umbral máxima se encuentra entre 27 y 30 grados centígrados. La temperatura media óptima se encuentra entre 18 y 24 grados centígrados. Sin embargo, esta especie se desarrolla bien a temperaturas que oscilan entre 20 y 29 grados centígrados. En general, son convenientes
las noches frescas, los días soleados y las temperaturas moderadas para lograr altos rendimientos por unidad de superficie. El cultivo del maíz se da en regiones con precipitaciones de 1000 y 2000 milímetros por año, pero normalmente la planta de maíz necesita entre 550 y 650 milímetros. Durante su ciclo vegetativo, bien repartidos, las necesidades de agua para el maíz varían de acuerdo con los diferentes ciclos de desarrollo del cultivo. Sin embargo, el mayor consumo lo realiza en la etapa de floración, en donde un déficit de agua por 1 a 2 días puede reducir los rendimientos en un 22 y 50%. Cuando la sequía es de 6 a 8 días durante este periodo, el cambio climático en los trópicos puede causar grandes fluctuaciones en los factores de temperatura, encharcamiento, sequía, acidez y salinidad. La sequía afecta a la producción agrícola en cerca del 60% de las tierras de los trópicos, pero para el 80% del área sembrada en el maíz se calcula una reducción en su rendimiento entre el 10 y 50% debido al estrés hídrico. En efecto, la falta de agua asociada con la producción de granos es importante en tres etapas del desarrollo de la planta. Etapa 1. Iniciación floral y desarrollo de la inflorescencia, cuando se determina el número de potencial de granos. Etapa 2. Periodo de fertilización, cuando se determina el potencial de producción. En esta fase, la presencia de agua también es importante para evitar la deshidratación del grano de polen y garantizar el desarrollo y la penetración del tubo polinítico. La etapa 3. Llenado de granos, cuando hay aumentos en la acumulación de materia seca. Está íntimamente relacionado a la fotosíntesis, pues el estrés resultante producirá una menor producción de carbohidratos, lo que implica menor volumen de materia seca en granos. Habrá menor disponibilidad de CO2 para la fotosíntesis y por lo tanto una limitación en los procesos de elongación celular. La sequía restringe entonces la fotosíntesis tanto por limitaciones en los estomas como por limitaciones bioquímicas. Por otra parte, la primera respuesta de las plantas al impacto del estrés por temperatura alta se traduce en una reducción en la duración de todas las etapas de desarrollo, además de causar reducciones en el tamaño de sus órganos y finalmente disminuir el rendimiento. Una exposición prolongada a temperaturas extremadamente elevadas daña la célula por inactivación de enzimas y desnaturalización de proteínas, induciendo un aumento de la fluidez de las membranas celulares, es decir, la permeabilidad de los solutos a través de ellas se altera. El calor intensifica también la respiración de las plantas con relación a la fotosíntesis, lo que puede provocar una paralización del crecimiento. Por último, el maíz es un cultivo que no tolera exceso de humedad o encharcamiento del suelo durante un periodo prolongado de tiempo. El efecto de este estrés se ve reflejado en la reducción del crecimiento y la productividad del cultivo. Esto se debe a una limitación en el contenido del oxígeno, a la reducción de la conductividad hidráulica de las raíces, la acumulación de productos tóxicos originados en la respiración anaeróbica, reducción en la disponibilidad y absorción de nutrientes, especialmente de nitrógeno, en el desbalance hormonal y cambios en actividades bioquímicas. El clima. La temperatura del departamento de Cesar varía entre los 24 grados centígrados y los 32 grados centígrados. La variación mensual esperada para la temperatura media se encuentra entre menos 0.5 y 1.5. Por su parte, en el año 2019 se tuvo una precipitación promedio anual entre 1000 y 1150 milímetros para Valledupar y entre los 1200 y 1500 milímetros en el resto del departamento, con una tendencia de precipitación acumulada por año entre 3.9 y 5.5 milímetros por año. Se vieron épocas de sequía durante los primeros meses del año, esto sobre todo en los meses de enero, febrero y marzo, incrementando gradualmente las precipitaciones del departamento hasta el mes de diciembre, donde comenzó nuevamente el periodo de sequía. La anomalía de precipitación mensual representa la desviación de la precipitación total del mes en porcentaje con relación a la precipitación media, obteniéndose mediciones muy por debajo de lo normal durante los meses de febrero y marzo, que fueron afectados en los periodos de sequía.
Los campos de acción. En primera medida, la elaboración de un perfil de humedad es algo especial para el cultivo de cualquier producto, pero lo es más en áreas con alta temperatura y largos periodos con problemas de sequía. El objetivo es mantener entre el 80 y el 85% de humedad profunda en todo momento, en relación como las semillas y plantas relacionan en cuanto a la germinación y crecimiento. Considerando todo esto, hay que tratar de anticipar el riego a los días de calor extremo y reducir la posibilidad de estrés hídrico de las plantas de este modo. Durante los periodos de sequía vividos en el departamento es necesario mantener el volumen de agua necesario para el mantenimiento del cultivo con el fin de evitar que estas situaciones de estrés afecten su desarrollo, teniendo en cuenta que por debajo de lo normal se ve la necesidad de establecer sistemas de riego como solución a los problemas de sequía. Para ello, los sistemas de riego son una opción variada del mercado a través de lo cual no solo se contribuye al ahorro de agua, haciendo más efectiva la distribución de este, sino que también permite facilitar otros procesos como fumigar las plantas o irrigar fertilizantes. En la primera línea se puede mencionar algunos sistemas como el riego por goteo, surcos, corrimiento por melgas o por inundación, en los cuales el agua se deja correr por líneas de tubería que cuentan con puntos de salida para que el líquido corra a través de los canales zanjados entre las siembras. En cuanto a la practicidad, en los casos que se requiere un control más estricto de agua, así como una llegada directa a las raíces. La clave para la gestión del agua en zonas con problemas de sequía es actuar en el momento apropiado y mantener la cosecha por delante y en momentos de la necesidad. El mantenimiento de un banco de humedad adecuado y la utilización de sincronización natural de los patrones del clima permite mantener fácilmente una reserva húmeda y por tanto permite una reducción de las aplicaciones de agua a principios de la temporada. Por otra parte, la cercanía de algunos municipios con el río Cesar y Guatapurí representa un riesgo de inundación que amenaza con la afectación de los cultivos de la zona. Durante la época de lluvia, las lluvias no solo traen consigo las inundaciones de cultivos, también contribuyen a que se incrementen las plagas y los vectores transmisores de la enfermedad. Asimismo, escasean notablemente el alimento y se dificulta la movilización de los animales. Entre los principales problemas están la dispersión y diseminación de agentes causantes de enfermedades debido a altos niveles, frecuencia e intensidad de las lluvias, así como la elevada humedad ambiental, los patógenos del suelo, los cuales son los microorganismos capaces de producir enfermedades infecciosas. Se encuentran condiciones de saturación que favorecen su reproducción y dispersión desde focos o plantas afectadas a las que no lo están. Aseguran en Corpoica esta situación se da en cortos periodos de tiempo por el movimiento de agua en el suelo y la escorrentía, lo que incrementa su incidencia en los cultivos. De otro lado, se puede dar una rápida multiplicación de hongos y bacterias fácilmente dispersadas por el cultivo por salpicadoras de lluvia favorecidos por alta humedad. Elevar en altura las plantas, ya sea en caballetes, mesas o pallets, de modo que no queden en contacto con el suelo anegado, encharcado. Cuando no llueva, ventilar lo máximo posible los invernáculos para disminuir la humedad interior, abrir todas las ventanas laterales y cenitales y encender ventiladores en caso de poseer. Para el punto 3.3, mapa del departamento de Cesar, presentaré un mapa del departamento de Cesar donde vemos el municipio de Valledupar y en donde observamos las zonas afectadas principalmente por los periodos de sequía. Estas se delimitan con la figura verde. Vemos que en esta zona se encuentran algunos de los corregimientos que se dedican a la siembra del cultivo de maíz en grandes extensiones, por lo cual es necesario el establecimiento de sistemas de riego que permitan garantizar las necesidades hídricas de la planta. Por otra parte, en la zona rodeada de color amarillo se presentan los municipios que limitan con los ríos Cesar y Guatapurí y están en riesgo de inundación, aunque esta situación
no es muy común debido a los niveles de precipitación de la zona. Es necesario tomar medidas para prevenir la afectación de los cultivos por este fenómeno. Entonces acá está el mapa del departamento del Cesar y la zona, como lo dije anteriormente, especificada, la zona verde y la zona amarilla. Muchas gracias, respetado tutor, por su atención prestada.